con todos ustedes aquí en la Universidad de UNADECA. Saludos a los que nos están, no solamente aquí en persona, sino también quienes nos están viendo por medio de las diferentes redes sociales, la radio, la televisión. Y esta semana se titula El poder del Evangelio eterno. La presentación, por favor, cuando puedan. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por el privilegio y el honor de comenzar esta serie de temas con el título El poder del Evangelio eterno, Padre. Ponemos esta serie en tus manos, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que todo lo que se haga y se hable sea para exaltar y glorificar tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por este privilegio y la bendición de estar aquí, en este santo lugar, en este tu santo día, para estudiar tu santa palabra. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que en lo que me suben el PowerPoint, ¿cuántos de ustedes han escuchado el ministerio Amazing Facts? ¿Alguien ha escuchado el ministerio Amazing Facts? Muy bien, algunos de ustedes. Hace ya unos 3 años, cuando empezó el COVID, el ministerio empezó su rama latina con mi esposa y yo. Y gracias a Dios ha ido creciendo. Le vamos a estar hablando durante la semana sobre los diferentes recursos que nosotros proveemos en español, porque la mayoría del enfoque del ministerio siempre ha sido en inglés, pero ahora con el trabajo en español. Le dijeron señora a mi esposa, y yo me imagino que a ella no le gustó, porque no diga que le gusta que le digan señora. Pero mi esposa es de Guatemala, yo soy de Puerto Rico, padre puertorriqueño y madre dominicana. Así que, pero vivimos en California, en la sede del ministerio Amazing Facts Latino. Así que estamos gozosos de estar aquí. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Vamos a ver. ¿Hasta el 1 de abril? No, creo que es hasta el 31, ¿verdad? Depende. Anyway, vamos a estar aquí toda la semana. ¿A qué hora? A las 6:45 empezamos, a las 7 empieza el tema, para ir concluyendo ya tipo 8. Así que, nada, vamos a empezar el tema. Yo puedo empezar sin el PowerPoint. Ya casi, gracias. Vienen por ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 24. Si tiene su Biblia consigo, por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Y vamos a empezar nuestro estudio. Durante esta semana, familia, estaremos estudiando profecía. Estaremos estudiando temas de reavivamiento. Sobre todo esta semana. Si quiere, antes de ir a Mateo capítulo 24, mejor vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿De dónde viene el título de esta serie de temas? ¿De dónde proviene? ¿Cuál va a ser el énfasis? ¿Cuál va a ser el enfoque durante esta semana de profecías? Los que me conocen saben que mi placer, mi gozo mayor es presentar las profecías, presentar a Cristo como el centro de las profecías, pero especialmente en Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 6, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice así: y vi volar por el cielo, ¿qué cosa? ¿Qué vi volar por el cielo? Un ángel. ¿Qué tenía el ángel? El evangelio eterno, para predicarlos ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, y diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Teme a Dios y darle, porque la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el segundo ángel lo sigue diciendo a gran voz. ¿Qué decía? No es a gran voz, pero ¿qué decía? Ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué razón? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. ¿Qué dice? Si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro en el cáliz de su ira. Hermanos y hermanas, durante esta semana estaremos estudiando lo que es el mensaje del evangelio eterno, el poder del evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles. Ese va a ser el enfoque. Claro, no da tiempo de glosarlo completo. En mi seminario regular de profecía son más de 36 temas donde voy desglosando estos mensajes de manera completa. Más adelante le daré la información para aquellos que están interesados, y también a las personas que están interesados en tener las notas, las presentaciones en PDF y también otros recursos. Usted me puede entregar a mí o a mi esposa
su correo electrónico y yo le voy a enviar las notas, las presentaciones y toda la información que presento y mucho más, porque no me da tiempo. Aquí están mis notas, se las voy a hacer llegar si usted la quiere. No han conocido a mi esposa todavía, amor. Ponte en pie, por favor. Miren esa cosita linda que está ahí. Esa es mi esposa. Amén. Chiquita pero candela. Así que vamos entonces a ir a Mateo capítulo 24 para empezar nuestro estudio. Ya les tiré el fundamento, lo que vamos a estar estudiando durante esta semana, el poder del evangelio eterno. Mateo capítulo 24 y vamos a comenzar en el versículo número 6. Mateo capítulo 24, versículo número 6. Mateo capítulo 24. ¿Están ahí? Y versículo número 6. Dice así. Empecemos en el versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún qué cosa, aún no es el fin. Dice en el versículo número 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y qué ocurrirá? Y habrá pestes, hambres, terremotos, ¿en qué cosa? En diferentes lugares. Le hago una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Estamos viendo ya nosotros guerras y rumores de guerra, sí o no? El mundo desde la Primera Guerra Mundial, este mundo no ha conocido un momento en el que no haya habido alguna guerra en una parte del mundo donde haya un conflicto bélico. Nos dice también nación contra nación, reino contra reino. Quizá usted se preguntará, ¿por qué dice nación contra nación y reino contra reino? Ahí está la presentación, gloria a Dios. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. La palabra nación en griego es la palabra ethnos, de donde sale la palabra etnias o etnicidades. Lo que está hablando es que no solamente hay conflicto entre naciones, entre países soberanos, sino también dentro de los países hay conflictos entre las etnias o las diferentes etnicidades que existen. Le hago una pregunta: ¿hay problemas raciales, étnicos dentro de los países, sí o no? Efectivamente. Hambres, pestilencias, estamos todavía sufriendo con la última pestilencia. Terremotos en muchos lugares, pero todo esto será ¿qué cosa? ¿Principio de qué? Principio de dolores. Y la gente se pregunta, y la gente mira, si Dios es amor, ¿por qué existe tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Guerras, decenas de miles de personas mueren a causa de la guerra. Próximo, por favor. No me está funcionando desde aquí. Próximo, por favor. Hambrunas, dale uno para atrás. Hambrunas. Cada día mueren decenas de miles de personas porque no tienen suficiente para comer. En los Estados Unidos, donde vivo, cada día mueren decenas de miles de personas porque comen demasiado, y los efectos y las causas de lo que es la intemperancia y la glotonería. Vemos también terrorismo, ya es una parte común de nuestra vida. Contaminación del aire, contaminación del agua. Usted sabe que hoy en día menos del 3% del agua del mundo es potable. Ya estamos viendo conflictos para el acceso del agua. Muy pronto veremos guerras entre naciones por el control y el acceso del agua. El uso y abuso de drogas. En Estados Unidos mueren más personas por el uso y abuso de drogas lícitas que ilícitas, aunque ciertamente las drogas ilícitas traen sus propios problemas. Las guerras que se desatan entre los narcotraficantes y los ejércitos y las naciones por el control y el acceso de la distribución de las drogas ilícitas que existen. En Estados Unidos tenemos, no sé, yo sé que aquí en Costa Rica no ha ocurrido, porque si no saldrían las noticias, el asunto de las violencia escolar, asesinato, matanza de niños, de jóvenes. Cada día ya en Estados Unidos es una epidemia
de matanzas muy común y muy regular. El abuso de animales. Ya los animales están cada vez más en extinción. Muy pronto nos quedaremos sin muchos de los animales que tan comúnmente conocemos. El abuso contra la mujer, abuso físico, abuso mental, abuso psicológico, abuso sexual. Si notas ahí, esa no es la mano de esa mujer que está ahí. Abuso infantil, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual de niños todos los días. Y crisis financiera. Antes las crisis financieras ocurrían cada generación. Ahora las crisis financieras están ocurriendo cada 10 años. Muy pronto las crisis financieras que desatan y acaban con la clase media especialmente verán peor y peor cada vez, donde cada vez el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, y la desaparición de la clase media. Y vemos, familia, pobreza extrema en cada lugar del mundo. Y la gente ante este panorama, la gente ante esta situación se pregunta: ¿en dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo este panorama? Si Dios es amor, ¿por qué existe tanto dolor y sufrimiento? Quizá usted está aquí en esta noche o nos está viendo por medio de las redes sociales y se ha hecho esa pregunta, y la realidad es que yo también me la hacía. Yo hace 15 años apenas soy cristiano. Yo era ateo, no creía en Dios. Y yo, a causa de las dificultades, de la violencia y de todo lo que estamos viendo, me preguntaba: si Dios es todopoderoso y omnisapiente y omnipoderoso, ¿por qué Él permite tanto dolor y sufrimiento? No es el hecho de que existe tanto dolor y sufrimiento evidencia o prueba de que Dios no es bueno o de que Dios no existe. ¿Acaso entonces, o muchos argumentan que Dios, pues si creó las cosas, nos ha dejado a la humanidad al azar para que nosotros nos arreglemos por nuestra propia cuenta? Esta y muchas otras preguntas, filósofos, escritores, hasta escritores bíblicos se hacen la pregunta: ¿en dónde está Dios? Ahora, para empezar, cuando alguien me hace esta pregunta, como eran las preguntas que yo también me hacía, yo le tiro una pregunta de regreso. Siempre es bueno contestar una pregunta con otra pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién está cometiendo estas injusticias y estas atrocidades? Vamos a ver, ¿quién? A mí me gusta, yo no sé ustedes, yo sé que es un poco reservado, pero yo, como soy caribeño, a mí me gusta entrar en acción. Así que no tenga pena, no tenga miedo de contestar, de que estemos en un diálogo, de que estemos hablando. Le hago una pregunta: ¿quién está cometiendo estas injusticias y estas atrocidades? No. Esa es la respuesta más común, que es Satanás. No. Nosotros somos los que estamos cometiendo estas atrocidades y toda esta injusticia. Satanás no obliga a nadie, ni tiene el poder para obligar a nadie a hacer estas cosas. Hermanos y hermanas, aquí el problema no es lo que le pasa a Dios. Aquí el problema es qué le pasa al ser humano. ¿Por qué nos comportamos de esta manera? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros somos los que cometemos todas estas injusticias, todas estas atrocidades, violencia, guerra, violaciones. Todo es resultado, hermanos y hermanas, del ser humano. Entonces la pregunta no es ¿qué le pasa a Dios? La pregunta es ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué somos así? Ahora, voy a hacer otra pregunta. La otra pregunta es: ¿qué harías si tuvieras la omnipotencia de Dios? ¿Qué tú harías? Una situación hipotética, por favor, no me la tomen literal. ¿Qué tú harías si Dios te prestara su poder omnipotente? Vamos a suponer que este botón que está en pantalla, que no me aparece, pero que viene por ahí, ese botón que está ahí. Vamos a suponer que ese botón, al usted apretarlo, acabaría con la maldad, con la violencia, con las guerras, con el suicidio, con el cáncer, con todas las violaciones, con todas las guerras. ¿Cuántos de ustedes, si Dios le entregara el botón con el poder para acabar con toda la maldad y toda la violencia y todo lo que vemos, cuántos de ustedes apretarían ese botón inmediatamente? Levánteme la mano a ver. Ok, creo que no me entendieron porque solamente algunos levantaron la mano. Ya me están empezando a preocupar. Si ese botón fuera el poder de Dios y al usted apretarlo, usted acabaría con la violencia, con la maldad, con las guerras, con el suicidio, con las violaciones, con el cáncer, con todas las enfermedades. Y Dios le entregara ese botón y te lo diera. ¿Cuántos de ustedes apretarían ese botón inmediatamente tan pronto como lo reciban? Levanta la mano.
Ok, todavía hay algunos de ustedes que estoy muy preocupado. Parece que están muy a gusto en este mundo. La pregunta es, nosotros los seres humanos apretaríamos ese botón inmediatamente. Yo sé que lo apretaría por el sufrimiento y el dolor que existe en este mundo. La pregunta es, ¿por qué Dios, que es el único que tiene ese poder, por qué Él no lo aprieta? Dios sí tiene el poder para acabar con este mundo, para acabar con la maldad, para acabar con la violencia. La pregunta entonces es, si nosotros seres finitos, seres mortales, apretaríamos inmediatamente el botón. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo hace? Y la contestación a esa pregunta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino ¿qué cosa? ¿Sino qué cosa? El pecado que mora en mí. La Biblia enseña que el ser humano, lamentablemente, ha nacido con una naturaleza caída, una naturaleza con unas tendencias heredadas, cultivadas por medio del problema de la maldad. Y el ser humano lamentablemente se ha visto infectado por este problema que yo le llamaría el problema del pecado, el problema del egoísmo. Entonces, noten qué interesante. Dios va a acabar con este mundo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Noten, ¿qué está esperando Dios? Próximo versículo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan ¿a qué? La razón por la cual Dios está esperando para acabar con este mundo, hermanos y hermanas, es por usted y por mí. Porque noten algo que interesante. Lo que Dios más ama es a sus hijos y a sus seres creados. Y lo que Dios más aborrece, adivinen qué es. ¿Qué es lo que Dios más aborrece? El pecado. Interesantemente, con la experiencia humana actualmente, ambas cosas están ligadas. Entonces Dios dice, yo voy a ponerle fin al pecado, fin a la maldad, fin a la violencia y a todas sus consecuencias. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separar al ser humano ¿de qué? Del pecado, para que cuando yo destruya el pecado, no destruya la humanidad. Dios está esperando, hermanos y hermanas, por el arrepentimiento de la humanidad. Ahora, durante esta noche y mañana y el domingo vamos a estar contestando dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas? La primera pregunta dice, ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? ¿Cómo es que es posible que si Dios es todopoderoso, Dios es omnisapiente, cómo es posible que exista la maldad en este mundo? La segunda pregunta, esa pregunta la vamos a empezar a contestar hoy y mañana en la noche. La segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin qué? Sin destruirnos, porque la Biblia dice que Dios va a terminar con este mundo de pecado. La pregunta es, ¿cómo Dios va a lograr separar al ser humano del pecado para que el ser humano no sea destruido cuando el Señor destruya ese asunto? ¿Y cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Dicen amén? Ahora empezamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo es posible que exista tanto dolor y sufrimiento y maldad si Dios es amor? ¿Será que Dios creó la maldad? Porque algunos argumentan, como yo argumentaba en mi pensamiento y filosofía atea, que si Dios creó todo y Dios creó la maldad, entonces Dios no puede ser tan bueno. Bueno, la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que en el principio todo era como bueno en gran manera. No había violencia, no había maldad, no había cáncer, no había suicidio, no había nada de lo que existe en este mundo. Existía en ese momento, todo era perfecto. La pregunta entonces es, ¿qué fue lo que pasó? Si en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 todo era perfecto y bueno en gran manera, ¿qué fue lo que ocurrió? Jesucristo nos explica en una parábola muy interesante en el libro de Mateo capítulo 13 del 24 en adelante. ¿Qué dice? El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino ¿quién? ¿Vino quién? Su enemigo, y sembró cizaña entre él. Noten que Cristo no dice, miren, cuando yo creé todo, me equivoqué, hubo una falla, hubo un cálculo errado que yo hice cuando creé todo esto y por eso le pido disculpas por el resultado que pasó. No, ahí dice que ¿quién pasó? Que vino un enemigo y sembró ¿qué cosa? Sembró cizaña. Sigue diciendo el versículo. En el versículo, alguno para atrás, ahí. Le dijeron, Señor, sembraste buena semilla. ¿De dónde pues viene la cizaña? Y él le dijo, ¿qué cosa? Un enemigo
ha hecho esto. Ahora Jesucristo va a explicar la parábola. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El campo, ¿qué es? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son ¿quiénes? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. Ahora, noten nuevamente, Jesucristo dice, no hubo ningún problema cuando yo entregué este mundo en las manos de Adán y Eva. Todo era perfecto, bueno en gran manera. Pero vino un enemigo que vino y dañó el plan y trajo y introdujo cizaña al plan que yo tenía original para la humanidad. Ahora, dice que es el diablo. Ahora, cuando pensamos en el diablo, lo más seguro, si usted se imagina el diablo, usted se imagina o tiene la mentalidad de un ser parecido a esto, ¿verdad? Ese es el concepto del diablo que tenemos. El diablo está de rojo, tiene sus colmillos, tiene sus cuernos, ¿verdad? Tiene lo que yo le llamo el palito de la barbecue, ¿verdad? Para que cuando la gente se esté cocinando en el infierno, Satanás quiere asegurarse que te cocines completito, que no quede el muslo muy crudo, para que cuando te mete el diente le vaya a dar alguna bacteria o algo así, ¿verdad? Este es el concepto que tenemos nosotros en el mundo muy común sobre quién es el diablo. ¿Y sabe qué? Al diablo le encanta que nosotros pensemos que él es así. De hecho, si por esa puerta entrara una cosa así ahora mismo, ¿qué usted haría? Yo no sé usted, pero yo saldría corriendo, ¿verdad? Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que pensemos que él es así. Pero la Biblia, hermanos y hermanas, no muestra a Satanás de esa perspectiva. Así no es la descripción bíblica sobre quién es este ser llamado Satanás. De hecho, el concepto que nosotros tenemos de Satanás, que le acabo de mencionar, si noten ahí, este es el dios Hades, el dios Plutón, dentro de la mitología griega, mitología romana, ¿verdad? Es un concepto pagano ese concepto de Satanás. Bíblicamente, si tuviéramos que hablar de quién es Satanás, más sería una figura o un ser algo así. Y usted mira eso y usted se sorprende porque usted diría, wow, pero qué lindo, qué bonito. Eso no se ve como algo feo, eso no se ve como algo malo, ¿verdad? Bueno, veamos qué dice la Biblia sobre quién es este ser llamado Satanás Lucifer. Próximo, por favor. Me brincó el presentación. Dale para atrás, por favor, si me pueden mover para atrás. Vayan conmigo, por favor, al libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, por favor. Vayan conmigo al libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre este ser llamado Lucifer. Ezequiel capítulo 28, cuando estén ahí digan amén. Ezequiel capítulo 28. Si usted está al lado de una persona que no tiene Biblia, por favor, no sea egoísta, comparta el pan de vida. Ayude a la persona que está a su lado. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo número 12. ¿Cuántos están ahí? Ezequiel 28, 12 dice así. Hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro. Paremos un momento aquí. Algunas personas podrían argumentar, estos versículos que vamos a leer ahora no pueden estar hablando de Satanás, porque está hablando del rey de Tiro. Pero esto es una explicación muy sencilla. Número uno, vamos a ver por la explicación que aparece en Ezequiel, que no puede estar hablando de un ser humano. Es imposible una explicación humana para el rey de Tiro. ¿Por qué entonces se utiliza el rey de Tiro? Es bien sencillo, porque Satanás no se presenta directamente a atacar al ser humano, sino mayormente Satanás, ¿cómo lo hace? Él utiliza sus instrumentos humanos, sus hijos de cizaña, como leímos anteriormente. Satanás no aparece casi nunca directamente en contra del ser humano, sino por medio de sus instrumentos humanos terrenales. En este contexto, el rey de Tiro es un instrumento de Satanás. Pero vamos a notar que la explicación no está hablando de un hombre, de un ser humano, está hablando de un ser. Dice así, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y qué cosa, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Brinquemos al versículo 14. ¿Tú qué? ¿Cómo le llama? Querubín protector. Noten qué interesante cómo le llama. Querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que ¿qué? Hasta que se halló en ti la maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Paremos ahí un momento. Aquí nos está hablando una explicación, nos está dando una explicación sobre quién es este ser llamado Lucifer. Dice que era el ser sello de la perfección. Por resumírselo, la Biblia infiere que Lucifer es el ser creado más hermoso, más poderoso, más inteligente. Cuando Dios creó a Lucifer, hizo lo mejor de lo mejor. Este ser increíble que Dios creó, perfecto en todos sus caminos, dice aquí en el sentido. Pero hay una pista, una clave que nos ayuda a entender de dónde o cómo podemos conocer y entender mejor qué fue lo que le pasó a este ser tan increíble. Cuando Dios creó a Lucifer, creó lo mejor de lo mejor. La cúspide de todo ser creado fue Lucifer. Pero si notan en el texto, nos da una pista para decirnos que Lucifer era ¿qué cosa? Un querubín protector. Le hago una pregunta. Ya le dije la contestación. ¿En dónde aparece un querubín protector? ¿En qué lugar? En el santuario. En el santuario es donde aparece este querubín protector, este querubín. Ahora, noten lo que dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 20. Harás un propiciatorio de oro fino. Harás también ¿qué cosa? 2 querubines de oro que irán ¿en qué? En los 2 extremos del propiciatorio. Este es lo que se conocería como el arca del pacto. El concepto del propiciatorio o la cobertura sería lo que está la tapa de la caja. Si usted quiere mirar el arca del pacto, es una caja. El propiciatorio mencionado en inglés, de hecho, se le llama el trono de la misericordia. No se pierda mañana, la noche, ni el domingo. Y esa tapa es la propiciatorio. Y dice que en ese propiciatorio Dios le pidió a Moisés que hicieran ¿qué cosa? 2 querubines sobre uno en cada extremo del propiciatorio o de la tapa de lo que es el arca del pacto. Sigamos leyendo lo que sigue diciendo. El propiciatorio lo pondrás ¿dónde? Encima del arca, y dentro del arca pondrás ¿qué cosa? El testimonio que yo te daré. Así que hermanos y hermanas, noten ahí está el arca del pacto. La parte de arriba se llama ¿cómo? El propiciatorio. 2 ángeles, 2 querubines. ¿Y qué iba dentro del arca del pacto? Lo que se conoce como ¿qué cosa? Como el testimonio. Ahora, primera pregunta. ¿Qué representa el arca del pacto? Cuando Dios le pidió a Moisés que hiciera un arca, ¿qué es lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Qué quería mostrar? ¿Qué quería explicar? ¿Qué quería revelarle Dios a su pueblo? Noten lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 15. Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todo ¿qué? De todos los reinos. Dice ahí que Dios mora ¿dónde? ¿Entre medio de qué? Entre medio de los 2 querubines. En otras palabras, si recuerdan el libro de Isaías capítulo 6, dice que Isaías tuvo una visión de Dios. ¿Y qué vio? Vio el trono de Dios entre medio de ¿qué? De 2 ángeles. Hermano y hermana, ¿qué representa el arca del pacto? El arca del pacto representa el trono de Dios, desde donde Dios gobierna el universo entero. Nadie dijo amén. Este mundo parece un mundo caótico, pero entiende una cosa, que Dios está sentado sobre su trono. Dios está en poder, amén. Y esto es lo que está representado. El arca del pacto es una representación del trono de Dios. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué era lo que iba dentro de ese arca? Noten lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con ¿qué cosa? Con el dedo de Dios. Noten lo que dice. Me brincó. Para atrás. Éxodo 40, 20. Y tomó y puso el testimonio ¿dónde? Dentro del arca, y colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio ¿dónde? Arriba o sobre él, sobre el arca. En otras palabras, lo que estaba dentro del arca, ¿qué eran? Las 2 tablas del testimonio que se conocen como ¿qué? Como los 10 mandamientos. Ahora, noten el mensaje, noten lo que Dios está tratando de explicar. Hermano y hermana, quiero que entiendas una cosa antes de continuar. Dios quiere comunicarse contigo.
Dios quiere hablarte. Dios quiere tener una relación contigo. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia es la revelación de Jesucristo. La Biblia es Dios queriendo comunicarse. ¿Y para qué se comunica? Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, fue el primer día, y dijo Dios y fue la luz. Si Dios dijo, ¿qué Dios está haciendo? Está hablando. Le hago una pregunta, ¿para qué usted habla? Para comunicarse. ¿Están conmigo? En el mismo comienzo de la Biblia dice Dios habló. Lo que está diciendo es que el Dios creador, el dueño del universo, el que está sentado en el trono de este universo, quiere hablarse y quiere comunicarse contigo. Quiere darse a conocer, porque cuando tú te comunicas es porque tú quieres dar información. Tú quieres dar algo a conocer. La Biblia me enseña a mí que Dios, del creador de los cielos y la tierra, quiere tener una relación contigo. Él quiere hablarte, quiere conocer, quiere darse a conocer y quiere que tú lo conozcas. Amén. ¿Qué es lo que Dios está comunicando con el arca del pacto? No solamente que el arca del pacto representa su trono, sino también al tener la ley dentro del arca y debajo del trono, porque el trono representa el propiciatorio. ¿Qué es lo que Dios está tratando de manifestar? Es bien sencillo. Que el fundamento, la base, el sostén del trono de Dios, ¿qué es? Su santa ley. Amén. Los 10 principios de santidad y de justicia explicados, detallados en los 10 mandamientos. La Biblia me está diciendo a mí que es el sostén, el fundamento de ¿qué? El sostén y el fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. Si aquí en Costa Rica eliminaran las leyes, ¿qué ocurriría? Caos. Alguna gente dice que ya hay caos. No han visto nada todavía. Caos completo si se eliminaran las leyes, ¿verdad que sí? ¿Cómo entonces alguien podría argumentar que las leyes de Dios, la base y el fundamento de su trono, podían quedar eliminados, invalidados o expirados? ¿Están conmigo? Son los principios de justicia con el que Dios gobierna el universo entero. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora regresamos a Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Lucifer era uno de esos querubines protectores. En ese contexto, el trabajo de él, ¿cuál era? El trabajo principal de él, como el ser en la cúspide de la creación de Dios, ¿era qué? Era salvaguardar, proteger el carácter de Dios, el trono de Dios, el gobierno de Dios, la justicia de Dios, la santidad. El trabajo de Lucifer, como el ser creado más poderoso y más inteligente y más hermoso, era dar a conocer al resto del universo. También ser portador de luz. Lucifer significa portador de luz. En la Biblia, la luz se utiliza en 3 contextos: la luz literal, la luz como conocimiento y la luz como la gloria de Dios. El trabajo de Lucifer era exaltar y mantener siempre en alto la gloria de Dios, el carácter de Dios, su trono y su gobierno. Pero ¿qué fue lo que le pasó a este ser? Ya leímos lo que le pasó. ¿Qué fue lo que le pasó? Noten lo que dice en el versículo, uno más para atrás, si me lo están controlando desde allá atrás. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué cosa? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿O quién? Querubín protector. Noten lo que dice: tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos. Noten lo que dice aquí: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de ¿qué? La Biblia enseña, hermanos y hermanas, si usted quiere leer más, en Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, dice que Lucifer codició el trono de Dios. Dice: yo subiré, yo me levantaré, yo exaltaré, yo tendré mi propio trono. Lucifer, hermanos y hermanas, dice la Biblia que se enalteció tu corazón. Y en Isaías 14 nos habla del corazón o la mente de Lucifer. ¿Y cuál fue el problema de él? El yo, el egoísmo. Lucifer quiso, deseó y codició el poder de Dios, el trono de Dios, la adoración de Dios, el mismo concepto de todo lo que tenía que ver con el reino celestial. Lucifer codició. Por eso decía que se halló en ti la maldad. Nace en este ser tan hermoso, tan perfecto. ¿Qué cosa? La codicia y el egoísmo. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el problema principal? ¿Cuál es el problema principal de Lucifer? ¿Qué cosa es? El egoísmo. Nace y surge en este ser el egoísmo. Y la próxima pregunta es: ¿y cuál es el resultado del egoísmo? El pecado.
¿Están conmigo? Porque el diablo, ¿qué cosa? Peca desde el principio. Y noten lo que dice, el pecado que es transgresión de la ley. En otras palabras, la misma ley, el mismo principio y fundamento que se supone que fuera sostenido y exaltado por este ser, él mismo se levantó en contra de la misma ley de Dios. Él mismo se rebeló en contra del mismo gobierno de Dios al rebelarse en contra de esa ley que se supone que él salvaguardara, que él cuidara y que él levantara. Ahora, la pregunta es, ¿puede una persona hacer daño? ¿Sí o no? ¿Puede una persona sola hacer daño? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero si quieres hacer mucho daño, ¿qué necesitas? ¿Necesitas qué cosa? Necesitas seguidores, ¿verdad que sí? Necesitas más gente, porque una persona puede hacer daño, pero para que haga mucho daño necesitas tener muchos seguidores. La Biblia enseña que efectivamente Lucifer logró conseguir un ejército, logró conseguir sus seguidores. Vayan conmigo por favor al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo fue que Satanás, Lucifer, llevó a cabo esta rebelión en el cielo? Porque todavía queda la pregunta, pero ven acá, Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió esto? Apocalipsis capítulo 12, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 7. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en Ucrania. Después hubo una gran batalla en Afganistán. ¿En dónde? Eso parece una contradicción. ¿Cómo es posible que el lugar que uno menos pensaría que haya guerra fue la Biblia donde empezó y comenzó la guerra? Noten lo que sigue diciendo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera. ¿Quién fue lanzado fuera? El gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? China. ¿China no es el gran dragón? No. ¿Por qué China no es el gran dragón? Porque usted le pregunta a una gente sobre los símbolos de la profecía y hablan del dragón y van a decir que es China. Es bien sencillo. Es porque nosotros no interpretamos la Biblia con nuestro conocimiento temporáneo. Amén. La Biblia es su propia intérprete. La Biblia se explica solita, ella misma. Entonces yo no vengo a traer mis ideas preconcebidas, lo que a mí me enseñaron, lo que yo creo, lo que yo aprendí. Yo tengo que dejar que la Biblia se explique por ella misma. ¿Cuántos dicen amén? Durante esta semana de temas, hermanos y hermanas, aquí no importa lo que yo creo, aquí no importa lo que yo digo, aquí no importa lo que a mí me enseñaron, nada de eso importa. Aquí lo único que importa es lo que yo puedo probar por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este no se trata de lo que yo creo, esto se trata de lo que Dios está tratando de revelar y comunicarse a ti y al resto de la humanidad. Vamos a ver quién dice la Biblia que es el dragón. Dice en el versículo número 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? El diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Le hago una pregunta, ¿cuánta gente tiene Satanás engañada? ¿Cuánto dice ahí? El mundo entero. Levánteme la mano si usted está engañado. Muy bien, usted está en el lugar perfecto donde Satanás te quiere. Porque el engaño, eso mismo es el propósito y el punto del engaño. Es que el que está siendo engañado no sabe que está siendo engañado. Porque si usted sabe que está siendo engañado, entonces no es un engaño. Aquí dice que el Satanás tiene a todo el mundo engañado. La pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es, ¿estaré yo engañado? Y si usted cree que no lo está haciendo, usted está exactamente donde Satanás te quiere. Gloria a Dios por la palabra de Dios para que nos revele y nos muestre los engaños de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que nosotros no creer y es que yo sé, es que yo estoy bien. No, tenemos que todo el tiempo medir lo que nosotros creemos, lo que somos y lo que hacemos con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Noten que dice aquí que la guerra comenzó ¿en dónde? En el mismo cielo. Ahora, es interesante que hay un problema con pensar que hay una guerra entre Dios y Satanás en el cielo. ¿Y cuál es el problema? Que si hay una guerra, no es una pelea justa. ¿Por qué no es una pelea justa?
Porque Dios es ¿qué? Omnipotente. Entonces, ¿cómo es posible que un ser creado pueda pelear contra Dios? Eso no tiene sentido. No es una pelea justa. Sería como una hormiguita tratando de vencer un elefante, ¿verdad? Dios es todopoderoso. ¿Cuál es el problema? Es bien sencillo. El conflicto, la guerra que se está desatando en el cielo no es necesariamente y fundamentalmente un asunto de fuerza o de poder. ¿Están conmigo? Porque no sería una pelea justa pelear contra Dios, que es omnipotente. Aquí no es un asunto de fuerza, sino cuando dice que hubo guerra, la palabra para guerra en el griego original es la palabra polemos. La palabra polemos es la palabra de donde sacamos la palabra polémica o política. ¿Y qué es la política? Es una batalla ¿de qué? De ideas. ¿Están conmigo? Es una lucha de poder por medio del concepto ¿de qué? De ideas. Entonces lo que se está desatando en el cielo no es una pelea física, una guerra, sino es una batalla entre quién debe gobernar y reinar el universo. Ese es lo que está ocurriendo aquí. Satanás está cuestionando, Satanás está poniendo en duda y hay una gran guerra de pelea, una guerra de ideas. Por eso la Biblia le llama Satanás. Su nombre pasó de portador de luz. Ahora se llama Satanás, que significa el acusador, el enemigo, el señalador. Ahora, en la política, ¿qué hay? Hay debates, ¿verdad que sí? No sé si aquí en Costa Rica, me imagino que sí. Ustedes tienen elecciones donde quedan dos candidatos, ustedes los tienen todos juntos y todo el mundo vota a la misma vez. ¿Cómo hacen aquí? ¿Hacen primarias para ver hasta que queden dos candidatos? Bueno, anyway. Lo mismo me pasó en Limón. Yo pregunté como que nadie quería hablar de política. No se preocupe, no lo voy a poner ahí. Yo voy a hablar de la política de Estados Unidos. Vamos a suponer que en las últimas elecciones de Estados Unidos habían dos candidatos finales. Hacen primarias y llegan los últimos dos candidatos, que eran Donald Trump y Joe Biden. Yo estoy seguro que ustedes saben quién es Donald Trump. ¿Y cómo fue el debate entre ellos dos? Cuando llegó el único debate que hicieron, vino Joe Biden y le tocó en el debate y empezó a hablar. ¿Y qué dice? Mira, no voten por Donald Trump. Donald Trump es un corrupto. Donald Trump es un engañador, es un estafador, es un mentiroso. El plan de gobierno de él es un desastre. No voten por él ni su plan de gobierno. Luego le dieron la oportunidad a Donald Trump. Y adivinen qué dijo Donald Trump. Mira, no voten por Joe Biden. Es un corrupto, es un mentiroso, es un estafador. El plan de gobierno de él va a arruinar el país. No voten por ese hombre. ¿Están viendo? Esto es lo que está ocurriendo en el cielo. El debate es quién debe reinar el universo. El debate es quién merece estar sentado en el trono y gobernar el universo. Satanás entonces está diciendo, miren, Dios no tiene el mejor interés suyo. Dios no quiere lo mejor para ti. Dios es mentiroso. Dios es engañador. Le hago una pregunta. ¿Tuvo éxito Satanás? ¿Tuvo éxito sí o no? Vamos, ticos, respóndame. En parte sí, en parte no. No ganó el debate completo, pero sí tuvo cierto éxito. ¿Cuál fue el éxito? Noten lo que dice Apocalipsis 12, versículo 4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Noten aquí que dice que la cola del dragón arrojó ¿cuántos? Una tercera parte de las estrellas del cielo. En la Biblia, las estrellas tienen varios significados, uno de los cuales es un ángel. En otras palabras, Lucifer logró engañar una tercera parte de los ángeles del cielo a que él tenía un mejor plan de gobierno. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted y yo podemos contra Lucifer, contra Satanás? Hermanos y hermanas, nosotros ni siquiera podemos verlo. La Biblia dice que es el ser más hermoso, más inteligente, más astuto. Y no ha perdido su astucia y su inteligencia ni su poder. Nosotros no podemos, y vamos a ver como dice la Biblia, que el único que puede vencer a Satanás es ¿quién? Es el Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo fue que logró Lucifer? ¿Cómo logró él engañar una tercera parte? Escuche bien. De los billones y 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 billones de ángeles. Seres perfectos, no como nosotros, sin inclinación al egoísmo, sin inclinación al pecado. Seres perfectos y hermosos.
¿Cómo fue que él logró engañar una tercera parte, uno de cada 3 ángeles? ¿Cómo logró él hacerlo? Noten lo que dice Ezequiel capítulo 28, 16. Ya lo habíamos leído. A causa de la multitud de tus ¿qué? Contrataciones. La Biblia dice que las contrataciones de Lucifer fue lleno de iniquidad y ¿qué cosa? Y pecaste. Ahora usted lee eso como yo lo leí la primera vez y yo dije, ¿qué es eso de contrataciones? Suena como algún tipo de negocio. Gloria a Dios. Quiero explicarle que yo quiero enseñarle varias cosas durante esta semana y una de estas cosas es cómo estudiar la Biblia. ¿Y cómo se estudia la Biblia? Pues obviamente tienes que tener una Biblia, necesitas el Espíritu Santo. Pero el mejor amigo para estudiar la Biblia se llama una concordancia. ¿Cómo se llama? Levánteme la mano los que tienen concordancia. ¿Alguno? Levánteme la mano los que usan la concordancia. Menos todavía, pero estamos ahí. Vamos poco a poco, ¿verdad? Vamos a trabajar en eso durante esta semana. Cuando usted usa la concordancia va a ir al texto y te va a decir cuál es la palabra original, porque el Viejo Testamento o las escrituras hebreas fueron escritos en hebreos y el Nuevo Testamento en griego. Cuando busqué la concordancia, cuando yo recién estoy iniciando en el cristianismo y veo este versículo, digo, ¿qué significa contrataciones? Pues busco en la concordancia y es la palabra hebrea rakal. Así que yo, ¿qué hago? La concordancia ahora me va a decir en dónde en las otras partes de la Biblia aparece la palabra rakal. Lo que yo estoy haciendo es que yo estoy permitiendo que la misma Biblia me explique y defina los conceptos. ¿Cuántos dicen amén? Porque podíamos cometer el error de tratar de definir los conceptos bíblicos con nuestro propio conocimiento, pero yo prefiero que sea Dios el que me revele. ¿Cuántos dicen amén? Cuando encontré la palabra rakal, encontré otros versículos donde la misma palabra se utiliza. Y noten lo que dice Ezequiel 22:9. En ti han estado, ¿qué cosa? Calumniadores. Hebreo, rakal, para derramando sangre. Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás, ¿qué cosa? Rakal, chismeando entre tu pueblo. Así que hermanos y hermanas, aquí nos está diciendo fácilmente cómo fue que Satanás logró convencer una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo fue? Por el chisme y las calumnias. Hermano y hermana, Satanás tiene un doctorado en chismología. Y si a usted le gusta andar en chisme, ya usted sabe en qué salón de clase usted se está congregando. ¿Qué es el chisme? Entre nosotros los hispanos, el chisme es terrible. El chisme es cuando yo hablo mal de otra persona y la persona no está presente. Cuando yo hablo mal de una persona y la persona no está al frente para escuchar lo que yo tengo que decir. Y después venimos y lo tratamos de arreglar. Ay, pero vamos a orar por él. ¿Me están entendiendo? Hermano y hermana, si usted no tiene nada bueno que decir de otra persona que no está, mejor cállese y dígaselo a Dios. ¿Está bien? Solo un consejito, porque el diablo tiene un doctorado. Gracias a Dios que aquí en UNADECA nos enseñan doctorados en chismología. Pero Satanás sí está hecho un experto. ¿Cuál es el gran conflicto? ¿Cuál es la gran batalla? Satanás está, ¿qué cosa? Satanás está chismeando, está, ¿qué cosa? Calumniando de Dios. Que Dios no es bueno, que Dios no es justo, que Dios es un mentiroso, que Dios es un corrupto, que Dios es un sobornista. Y usted dirá, ¿y dónde en la Biblia dice todo eso? Le doy un ejemplo. Mañana en la noche vamos a entrar un poquito más profundo en esto. En el libro de Job, ¿cuántos conocen el libro de Job? ¿Qué dice en el libro de Job? Que Dios le dijo a Satanás, mira, ahí está mi hijo Job, justo, recto, perfecto, sin tacha, un hombre tremendo, un hombre que me ama y me sirve. ¿Y qué le dijo Satanás? La única razón por la cual él te sirve, ¿por qué es? Es porque tú lo bendices. Es porque tú ¿qué? Porque tú le das, porque tú lo apoyas, ¿verdad? Quítale tu apoyo, quítale tus bendiciones, le dijo Satanás, y verás que te va a maldecir y te va a rechazar. ¿Qué es lo que está diciendo Lucifer? Dios es un corrupto, es un sobornista, esa es la única razón. Y muchas otras acusaciones, entre las cuales mañana vamos a seguir. Hermano y hermana, lo que está ocurriendo en la Biblia, si queremos resumirlo, es que es bien sencillo. Dios está en juicio. A Dios se le ha señalado, a Dios Satanás lo ha acusado, no solamente aquí, sino en todo el universo, que Dios no es digno de la gloria, que Dios no es digno de la adoración, que Dios no es digno de estar sentado en el trono. No solamente el trono del universo, sino que Dios no merece estar sentado en el trono de tu corazón.
Y Satanás entonces ha hecho esto. La creación está en conflicto con el mismo creador. ¿Cuántos de ustedes aquí son padres y madres? Les voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que ese chiquito, esa chiquita, usted le dio una orden, usted le dio un mandado? ¿Recuerda la primera vez que le salió con una mala crianza? ¿Y qué usted dijo? Pero ¿y quién rayo se cree? Eso es una frase puertorriqueña. ¿Quién rayo? Disculpen, déjame usar otra frase. ¿Y quién se cree este pedacito de gente que está aquí? Así me decía mi mamá. Mi mamá es una buena dominicana. Y mamá, ¿y quién rayo te crees tú que eres? Mira, yo te traje a este mundo y yo vuelvo y te entierro en él, muchachito. ¿Y qué? Saca la chancleta y ¡pah! Encima de la cabeza, ¿verdad que sí? Eso es lo que está ocurriendo aquí. La creación está en conflicto con el creador. Le está resaltando, está señalando, está acusando en este contexto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios no envió un rayo y terminó y acabó con él? Le voy a dar un ejemplo. Voy a tomar un periodista. Vamos a llamar a buscar a Jorge Ramos, quizás el periodista hispano más famoso, por lo menos en Estados Unidos. Imagínate que Jorge Ramos salga en la televisión y Jorge Ramos diga, Estados Unidos, mundo entero, yo tengo evidencia, voy a utilizar un político mío, ¿está bien?, de que el presidente Joe Biden anda envuelto en todo tipo de negocio ilícito, en tráfico de drogas, prostitución, lavado de dinero. Yo tengo evidencia, dice Jorge Ramos, y a las 9 de la noche, mañana, les voy a presentar toda la evidencia confirmando lo que yo acabo de decir del presidente Joe Biden. ¿Qué usted va a hacer mañana a las 9 de la noche? Como buen chismoso, ahí va a estar pegado en el televisor, ¿verdad que sí? Y cuando usted llega y prende el televisor a las 9 de la noche, de momento sale ¿quién? Sale el director de la FBI, de la Agencia Federal de Investigaciones en Estados Unidos, y dicen, mundo entero, lamentamos decirle que acabamos de encontrar a Jorge Ramos en su oficina con una bala entre medio. Lo acaban de asesinar. Le hago una pregunta. ¿Qué usted pensaría? Parece que Jorge Ramos sabía algo. ¿Y qué pasó? ¿Lo mandaron a qué? Lo mandaron a callar, ¿verdad que sí? Le hago una pregunta. ¿Con destruir o matar al que creó la acusación, usted resuelve el problema? No. Al revés, ¿qué ocurre? Se intensifica el problema, se fortalece el problema. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué pasa? Dios con destruir a Satanás no resuelve el problema, sino que lo empeora. Ahora viene la pregunta, por eso me gusta el concepto de un juicio cuando hablamos de la Biblia en el concepto. ¿Qué tiene que hacer Dios para probar o mostrar que Lucifer, que Satanás, está mintiendo? ¿Qué tiene que hacer en un juicio? ¿Tiene que presentar qué? Tiene que presentar evidencias para probar que esa mentira, esa acusación es falsa. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dios tiene que entonces presentar las evidencias para decir, miren, lo que dijo aquel es falso. Mucha gente cuando piensa en el concepto de un juicio, lo ven como algo malo. No necesariamente. Bueno, si te portaste mal, pues está mal. Pero hay gente que se le acusa de un crimen o se le acusa de hacer algo y esas personas están deseosas por ir al tribunal. Porque quieren que yo quiero limpiar mi nombre. Yo quiero presentar y yo quiero presentarme ante el tribunal. Porque vean que yo no soy la persona de cual estoy siendo acusado. ¿Me están entendiendo, familia? Hermano y hermana, la Biblia completa, vamos a empezar a ver mañana en la noche. Que la Biblia es Dios. De hecho, mañana en la mañana, pero es otro tema. La Biblia es Dios mostrando y presentando las evidencias para probar y desmentir las acusaciones de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros aquí? ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí? Pues hermano y hermana, aunque nosotros somos culpables de la maldad y el pecado, Dios toma, vamos a ver mañana, la responsabilidad de lo que ha ocurrido aquí y Dios lo pone Él mismo. Dios, aunque nosotros seamos pecadores, aunque nosotros seamos los injustos y los crueles, Dios, vamos a ver mañana y el domingo, que Dios toma nuestra culpa y nuestra responsabilidad y Él mismo la toma. ¿Para qué? Para poder liberar al ser humano de la carga del pecado, de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente dice entonces, ¿será que Dios sufre con nosotros? Claro que sí, hermanos y hermanas.
Noten lo que dice Isaías capítulo 63, versículo 9. Dice así: en toda angustia de ellos, Él fue ¿qué? Él fue angustiado. ¿Cuántos dicen amén? Dios le duele, le dificulta al Señor ver los problemas en la situación en la tierra. Noten lo que dice Jueces 10:16. Su alma fue angustiada a causa de ¿qué cosa? De la aflicción de ¿qué? De la aflicción de Israel. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le duele ver lo bajo que ha caído el ser humano. Le duele ver el ser humano en la depresión, en el sufrimiento, en el llanto, en los problemas, en los matrimonios deshechos, en los hogares deshechos. A Dios le duele y le rompe el corazón a Dios ver la situación humana en la cual nos encontramos. Y noten este versículo, Salmos capítulo 56, versículo número Salmo 56, versículo número, esto está magnífico hoy. Salmo 56, versículo 8. Tú llevas la cuenta de ¿qué? De todas mis angustias, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, y has registrado cada una de ellas ¿en dónde? En tu libro. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, Dios sufre con nosotros, pero mañana vamos a empezar a resolver cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin destruirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios promete. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Mañana vamos a empezar a estudiar lo que es el concepto del evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: y vi volar por el medio del cielo, ¿qué cosa? Un ángel que tenía ¿qué? El evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Las buenas nuevas de esta situación. Ahora, no lo voy a dejar sin la sorpresa. Para terminar, ¿será que hay que tenerle miedo a Satanás? ¿Será que esta situación va a continuar para siempre? ¿O será que Dios le va a poner fin a este mundo? ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que dice en cuanto a Satanás, en cuanto al fin de Lucifer, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás ¿bajo qué? Bajo nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ahí? Satanás será destruido ¿bajo qué? Bajo los pies de la humanidad. Mañana vamos a estudiar una profecía en Génesis 3:15. La profecía madre que Dios promete que Dios le va a poner fin a Satanás, a este reino y a este mundo de crueldad y de violencia. Algunos hermanos están contentos por eso. Déjame repetirlo. Dios promete por medio del evangelio eterno ponerle fin a este mundo de pecado, de maldad, de violencia, de guerra, de cáncer y de suicidios. Gloria a Dios. Y noten lo que dice Ezequiel 28, terminando lo que habíamos leído. Yo pues, dice Dios, sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá y te pondré en ceniza. Espanto serás, ¿y para qué? Para siempre dejarás de qué. Para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos dicen amén? Dios promete que Dios le va a poner fin a Lucifer y a Satanás. Dios le va a poner fin a su reinado. Dios le va a poner fin a todos sus seguidores. Y la tierra, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios va a enviar fuego para consumir la superficie de la tierra. ¿Para qué? Para purificarla y limpiarla de toda maldad, de toda violencia, de todo asunto. Y la promesa de Dios en Nahum capítulo 1, versículo 9, ¿cuál es la promesa? Me brincó ahí. La aflicción, ¿qué cosa? No se levantará dos veces. ¿Cuál es la aflicción? Los problemas, el enemigo, el adversario, la maldad. Dios promete que le va a poner fin a este mundo con todos sus problemas, con todas sus situaciones y con todos sus dolores. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Va a hacer qué cosa? Noten Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué cosa? Solo escuché algunos amenes. Solo escuché algunos amenes. Dice Dios que va a ser una tierra nueva. Amén. Yo no sé usted, pero el sonido de la palabra tierra nueva a mí me pone los pelos de punta. Amén. ¿Por qué? Porque saber que Dios promete que va a haber una tierra nueva. ¿Y cómo va a ser esa tierra nueva que promete el libro de Apocalipsis? Noten lo que dice el versículo 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni violencia, ni guerra, ni cáncer, ni COVID, ni violaciones. Todas esas cosas van a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Dios promete, hermano y hermana, una tierra nueva y un cielo nuevo.
en donde mora la justicia, en donde nada de lo que estamos viendo en este mundo lo vamos a volver a ver. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con este llamado. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero ser parte de esa tierra nueva? Yo estoy cansado de este mundo, del dolor, el sufrimiento, de los problemas. Señor, yo quiero conocer esa promesa, porque yo quiero ser parte de esa tierra nueva. ¿Cuántos en esta noche quieren decir, yo quiero ser parte de esa tierra nueva? Pónganse en pie. Pónganse en pie en esta noche. Durante las próximas noches estaremos hablando cómo puedo yo ser parte de las promesas de Dios, en donde Dios no solamente va a derrotar a Satanás, no solamente va a derrotar el pecado, sino que Dios va a derrotar y acabar con este mundo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Mañana en la noche. ¿A qué hora? Mañana en la noche vamos a empezar con el poder del Evangelio eterno. Son 2 temas. Mañana sábado y mañana domingo. Escúcheme bien. Si usted no quiere venir durante la semana, no me voy a molestar. Pero no se pierda los temas de mañana y el sábado, el domingo en la noche. Amén. Le voy a mostrar el plan de salvación. Le voy a mostrar las buenas nuevas que Dios tiene para la humanidad, como usted nunca lo ha visto anteriormente. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de terminar, quiero darle una oportunidad a las personas que están aquí. Usted que está ahí parado. Yo no sé cuáles son las luchas y las batallas que tú estás peleando. Yo no sé la razón por la que viniste hoy. No conozco porque no te conozco. Conozco muy poca gente aquí. Pero yo sé que tú tienes problemas y situaciones. ¿Tú sabes cómo yo sé? Porque yo también los tengo. Yo quiero orar de manera muy especial esta noche por aquellos que están pasando por unas situaciones en las cuales no están viendo la luz al final del túnel. Yo quiero orar por aquellos que están aquí en esta noche. No se preocupe que yo me caigo a cada rato. Me muevo demasiado. Estoy tratando de ser bueno con los camarógrafos. Yo quiero orar esta noche por aquellos que están aquí. Usted está pasando por una situación, sea de salud, sea su familia, su matrimonio, sus hijos, su trabajo. No sé cuál es el problema, pero usted tiene un problema que lo está agobiando y usted ya no puede más. Y usted no sabe a dónde recurrir. Y usted quiere decirle hoy, Señor, hoy quiero presentarte mi aflicción, mi tribulación, mi problema, y lo quiero presentar frente a ti, Señor, en esta noche. Si esa es tu situación, yo quiero que vengas aquí al frente, por favor. Quiero orar por esa situación, ese problema que tienes en tu vida. Que dices, no sé qué hacer, Señor. Tengo las manos atadas, no veo cómo solucionar este problema. He tratado todo lo posible y no veo solución. Yo quiero que vengas aquí al frente, por favor, que yo quiero orar por ustedes. Si esa es su situación, sea cualquiera sea la situación, salud, familia, matrimonio, tus hijos, tus padres. Tienes una situación en la cual te diste cuenta, Señor, yo no tengo nada y no puedo. Veo que no puedo, yo trato y trato